normalizada está, ¿no?, la creencia de que los hombres son superiores a las mujeres. ¿Y por qué? Pues en el hecho de que fomentemos de alguna manera prácticas que todo adulto funcional o persona no funcional debería de poder ejecutar, pero que en los hombres se premia de sobremanera y en las mujeres se da por hecho que lo debemos hacer y ya está, ¿no? Eh, no hay premio por ello, ¿no? Ni reconocimiento, ni el más mínimo. Ahora, bueno, como les mencionaba hace un rato, ¿no? Esto no solamente se ve en el hogar, ¿no? O en una familia tradicional, se ve en otros núcleos del contexto social, en el ejercicio de las profesiones, en los cargos de una empresa, en los cargos públicos, en la ejecución, por ejemplo, de las labores de enseñanza a lo mejor. Siempre se ve determinadas actividades, funciones por parte de hombres o de mujeres, ¿no? En este caso, las mujeres en la ciencia es algo que se está promoviendo muchísimo más recientemente, pero que pues han tenido muy pocas oportunidades, ¿no?, a lo largo de la historia y que se ha tratado de visibilizar. Por ejemplo, en psicología, los psicólogos, eh, un 70-80%, Luis no me dejará mentir, somos mujeres, ¿no? La profesionistas psicólogas. Sin embargo, eh, hay muchísimo más presencia de hombres reconociéndoles autorías, por ejemplo, de teorías o dirigiendo escuelas, dirigiendo, siendo líderes, ¿no?, de propuestas teóricas a lo mejor. Sin embargo, las del día a día, ¿no?, puedes encontrar muchísimo más fácil una mujer que te atienda en psicología que un hombre, ¿no? Entonces, en papers incluso se han llegado a confundir, ¿no?, apellidos y se asimila que es un hombre, ¿no? Pero no, es una mujer, que pues se pone primero el apellido y solo la inicial, ¿no?, del nombre. Entonces, eso pasa, ¿no? Y estoy segura que no solo pasa en psicología, pasa en muchísimas otras profesiones, que no, que no hay esa igualdad de oportunidades de, de resaltar, ¿no?, de hacer propuestas, de tener liderazgo en ciertas actividades o propuestas teóricas, por ejemplo. Y bueno, ya más aterrizándolo en la cultura general, ¿no? Siempre hemos visto mucha más presencia, a lo mejor de nombres, incluso de reconocimiento de personajes históricos o que tienen alguna relevancia en determinado contexto social, y se le asigna, a lo mejor como es parte de ese reconocimiento, el nombre de esa persona se recuerda mucho más la gestión de y el nombre de un hombre. Y eso pasa. Es decir, es algo que está muy, muy normalizado, es muy sutil. Esto es como, ¿por qué tendría que ser violento esto o machista? ¿No? Si solamente es el nombre de la calle, por favor, no pasa nada. Pero también nos encontramos tintes, ¿no?, machistas ya en difusiones de la música, ¿no?, por ejemplo, o en modas, ¿no?, y se hacen bromas, se hacen chistes, se juega con la libertad, ¿no?, con la violencia de las mujeres o con la violencia hacia las mujeres o hacia un género en específico, y además se congratulan de ello, ¿no? Es decir, como lo dice alguien famoso o importante o que tiene mucha influencia en mucha gente, pues entonces se asume que está bien, no, no debería por qué ser diferente. Entonces, pues se dice y no pasa nada si lo dice Maluma o no pasa nada si lo dice el líder de la escuela, ¿no? Eh, pero claro que pasa, ¿no? De hecho es peor porque entonces la difusión, la influencia es mucho más grande, ¿no?, en más personas, por ejemplo. Y entonces, todo eso cuenta, ¿no? Todo es acumulativo, aunque lo veamos muy sutil, muy pequeño, muy insignificante, todo cuenta, tanto lo que vivimos en pequeños núcleos como en el hogar, como lo que vemos en la calle, como lo que vemos en los servicios públicos, en las profesiones, en la atención a mujeres y hombres, y todo cuenta y todo suma porque la base social de, de la violencia pues está ahí, ¿no?
es eso lo que vemos diario, con lo que tenemos contacto a diario, y que dependiendo de la historia y el contexto de cada uno, pues vamos creando un tipo de comportamientos y de práctica, ¿no? Al grado de que ahora mismo los índices de feminicidios son súper altos, ¿no? A lo mejor decimos, bueno, es que ahora es muchísimo más que antes, o es que antes no se hablaba de eso, ¿no? O es que antes no salían las notas rojas y de hecho ni existía la palabra feminicidio, ¿no? Era como un asesinato y ya está, ¿no? Eh, o un maltrato, o psicológico, físico, económico, ¿no? Pero que todo esto tiende a escalar. El feminismo, por un lado, se trata de visibilizar la desigualdad de los derechos y libertades de las mujeres y busca eliminar la dominación y violencia de los varones sobre las mujeres. Sin embargo, se cree que las mujeres están ganando terreno, ¿no? Es decir, más que decir, claro, no están ganando más bien están teniendo los derechos que les correspondían desde hace mucho o las libertades que siempre les han correspondido, pues ahora no se ve así, ¿no? Se ve como de, es que ahora son ellas contra hombres, ¿no? Mujeres contra hombres, eh, no se ve como por encima ¿no? de las personas con pene, ¿no? Y que deberían cambiar las cosas y que ahora las mujeres deberían ser más. Sin embargo, visibilizar esto y difundir la idea como es, o como debería ser de equidad, ¿no? De tener las mismas oportunidades, derechos o libertades, eh, pues cuesta, ¿no? Cuesta mucho más, sobre todo porque ahora, como les decía al principio, el machismo ya no es solo la ideología, ¿no? Sino es la parte de unión contra, ¿no? Ya no es la supremacía del hombre contra la mujer, sino es como vamos a unirnos en contra del feminismo, ¿no? O de este movimiento. Y es difícil, ¿no? Porque hay muchas opiniones contrarias, porque es como, ¿cómo la mujer va a ser, o las mujeres van a estar por encima de los hombres? Que sean todos iguales, ya, lo que pasa es que esa igualdad no existe aún, ¿no? Está lejos de eso. Entonces, bueno, pues hay ya recientemente muchísimos movimientos en muchas partes del mundo en el que se está visibilizando no, la parte de la violencia, no solamente la violencia como un resultado de una cultura machista que se ha perpetuado, se ha mantenido, se fomenta todos los días y que está teniendo desde hace mucho consecuencias devastadoras, sobre todo con pues, la parte de las mujeres, ¿no? En México, por ejemplo, hubo 150.716 denuncias por delitos sexuales, y eso que lo que se denuncia es lo mínimo, y 49.195 por violación sexual, tan solo de 2018 a 2020. México, al igual que Brasil, en América son los países con más feminicidios y violencia machista. ¿Vale? Ahorita vamos a ver un poquito más de números, pero esto es la punta del iceberg, ¿no? O sea, lo que revisamos hace un rato, las creencias, la ideología, esas prácticas que vemos como muy normales y nada violentas, perdón, están detrás de todo esto, ¿no? Es lo que ha dado soporte y apoyo a este tipo de consecuencias que tenemos ahora. Muertes violentas de mujeres en México son víctimas diarias de feminicidios y homicidios dolosos, ¿no? De 2015 a 2020. En 2015 pues, ha crecido muchísimo, o sea, duplicado. Había un 5.9 promedio de 6 mujeres muertas al día por feminicidio, no por accidentes de tráfico, no por otra cosa. Hasta que en 2020 llegó a 10,17, ¿no? Muertes al día. Entonces, imagínense la cantidad por año, ¿vale? Peor que, no sé, que una guerra incluso. Y además, bueno, ahorita lo vemos. En Argentina, entre el 1 y el 30 de abril de 2020, la edad de la víctima buscaban aquí de 19 a 40 años. No, no solo en Argentina, es lo que, revisando los datos, pues es la mayoría el rango de edad que predomina entre las víctimas de feminicidio y de violencia, que viene por parte de un hombre hacia una mujer.
por el solo hecho de ser mujer o por las prácticas asignadas a su género, ¿no? El vínculo de la víctima con el agresor generalmente suele ser la pareja, ¿no? Ni siquiera es alguien desconocido. Eh, sí que suele ser alguien desconocido, pero es mínimo. Casi siempre la pareja o la expareja, algún familiar cercano, un desconocido, algún conocido, y hay otros datos que no se tienen, ¿no? Pero eh, este dato pues me parece bastante aterrador, ¿no? El que tu pareja o expareja mm, tengan ese tipo de comportamientos hacia ti, ¿no? Entonces es como, ¿con quién me tengo que relacionar? ¿Cómo tengo que relacionarme? ¿Cómo sé que esto no me va a pasar? Y feminicidio en América Latina, lo que les dije hace un rato, ¿no? Pues el índice más alto lo tiene Brasil, luego lo tiene México, después está Argentina y bueno, lo demás se reparte, ¿no? Que no es mínimo y que no debería de existir, pero bueno, pasa, ¿no? Es enorme, es inmenso, ¿no? El índice. Y bueno, antes de seguir con esto, les quiero poner otro ejercicio, porque dentro de estas estadísticas y datos que se dan, que se intentan visibilizar, sí que hay muchísimas notas, ¿no? A ver, acá, ahora me ven. Sí que hay muchísimas notas que tratan de suavizar, ¿no? La parte de esto es feminicidio, esto es violencia o no lo es, quién tuvo la responsabilidad, por qué. Así que cada uno de ustedes va a entrar a su navegador o a abrir una pestaña del navegador y quiero que busquen una noticia o un ejemplo, ¿no? De noticia machista. Con el encabezado a veces nos basta, ¿vale? Así que pónganse rapidísimo y cuando lo tengan pues nos ponen el nombre acá, ¿vale? ¿Vale? ¿Quedó claro? ¿Me escuchan? Sí, sí, lo estaba buscando. Vale, perfecto, gracias. A ver, Andrea, que su conectividad está fallando. Mayra, porque se asume la tarea que le corresponde a ella, gracias. Vale. Ok. Eh, copian Control. el... Vale, ponla aquí en el chat para que la veamos, gracias. Estas Vale. son las... Wow. Gracias, Cristina. Estas son las 10 futbolistas más guapas y sexys del planeta. Vale. Carmen, Carmen nos puso el enlace. El de Carmen que dice detenido un hombre en Bilbao por abusos a una mujer que iba a pedir trabajo. Carmen, ¿estás allí? Sí. Porque es machista el encabezado. A ver, yo considero que es machista por el hecho de que una mujer vaya a pedir trabajo no significa que quiera mantener relaciones sexuales con el jefe. Así es. Así es. No es un ofrecimiento, ¿no? De a cambio de, ¿por qué no? Porque siendo un hombre seguramente no lo verían de la misma manera, es decir, no vería una oportunidad allí. Patricia dice, una joven de 24 años acaba de recibir el premio Dyson Award 2020 por su invento que permitirá detectar el cáncer de mama desde casa. Vale, Patricia, ¿por qué es un encabezado machista? Porque en vez de dar el titular con el nombre y el apellido de la joven, simplemente ponen una joven. No es, no se le da, ¿no? La importancia Hay a reconocimiento. destacar. Exacto. Vale. ¿Qué más, Cristina? La acosada que no pidió ayuda. Venga, Cristina, porque es un encabezado machista. Uy, Cristina, ¿estás allí? Yo considero que es machista porque ya está culpando a la mujer por no pedir ayuda. Sí, encima es culpable, ¿no? O responsable de no haber pedido ayuda a tiempo, de haber seguido allí, ¿no? De no haber hecho algo para que no se le acosase, ¿no? En lugar de señalar el comportamiento realmente, pues,
ofensivo en este caso, ¿no? Que es el del acoso. No es el no te defendiste, ¿no? Sino es el, más bien es el no te defendiste y no es el no acoses, ¿no? Hacia él, claro. Aquí había otro, aquí está. Yo considero que es machista porque ya están culpando a la mujer de no pedir ayuda, detienen a un hombre acusado de matar a una mujer, se trataría de un hombre enamorado de la mujer y que cometió el homicidio por despecho. O sea, justifican, ¿no? El homicidio porque él estaba despechado, entonces mmm, se asume que tenía una razón, ¿no? Cuando no hay razón que valga para eso, ¿no? Patricia dice, en el mismo sentido del que escribí antes, dos mujeres ganan el Nobel de Química por el desarrollo de un método para la edición del genoma humano. Dos mujeres. ¿No? Patricia, ¿por qué dirías que es un... Ah, bueno, igual que el anterior, ¿no? Que no dicen los nombres, que no le dan el reconocimiento que deberían, ¿no? O que suelen darle a un nombre, ¿no? Que incluso suelen poner mucho más, ¿no? No sé, Juan Pérez de la universidad de tal lugar, es decir, conozcan, ¿no? O conozcan más. Aquí hay otro que dice la volcánica relación que mató a Lourdes, o sea, Lourdes por haber estado en esa relación, ¿no? Por haberse relacionado, eh, tuvo esa consecuencia, ¿no? Vale, ¿qué más? ¿Hay otros más? Mónica, Pues una pregunta sobre las cifras que has dado. Hombre, sabemos y siempre se publican que son muy exageradas, pero realmente es que en las gráficas que has dado son tanto el contraste entre México y Brasil y los demás países, ¿no? Incluso España, eso, realmente son sí, abismales, ¿no? ¿Por qué tanto? ¿Qué pasa en México y en Brasil para que haya tanta diferencia? pues en primer lugar, hay muchísima más población, ¿no? Son países muy grandes, Brasil Mm, obviamente mucho más grande, y también hay muchísima marginación y pobreza, que son contextos en los que se fomenta, eh, se fomentan círculos de, por ejemplo, de delincuencia tipo narcotráfico, trata de personas, y en el que es difícil por las dimensiones del país, las cuestiones geográficas, que haya autoridades, digamos, en todos lados. Y si las hay, la corrupción es inmensa también. mm, Entonces, no es, sí, o sea, son muchas cosas, ¿no? La parte geográfica, las cuestiones de marginación, y si nos vamos a datos más específicos, por ejemplo, al menos aquí en México, el lugar eh, más peligroso para las mujeres, incluso que no son en la guerra, ¿no? mm. Es Ecatepec, en el Estado de México, si ustedes lo buscan, en donde se ha llegado a un índice de 10 mujeres al día, ¿no? O sea, Uf, a veces las 10 mujeres que les mencioné muertas al día en México son de solo Ecatepec, ¿no? A veces hay 6, pero hay otras 4 en otros estados de la República. Ecatepec es un municipio de un estado de México. México tiene 32 estados. Entonces, a veces solamente ese país. Y si vemos las características, las condiciones sociales y demográficas de ese lugar, hay muchísima pobreza, ¿no? Aunque es una zona urbana, las condiciones son sumamente precarias, ¿no? Y es donde ha gobernado un cierto grupo político desde hace muchísimos años, ¿no? O sea, y donde gobierna también un grupo de delincuencia muy famoso, ¿no? Que ha estado allí, nació allí y permanece allí, ¿no? Entonces, la corrupción coludida entre los grupos organizados y el gobierno o las autoridades gubernamentales es increíble. Entonces, aunque se denuncie, ¿no? Aunque se haga algo, eh, todo está sumamente organizado para fomentar, ¿no? Ese tipo de trata de personas. mm. Uh-huh. Es Va, así, más bien son las condiciones sí, sí. geográficas y sociales. Mm, Que de hecho en Oaxaca, en otros estados, cuando eso pasa, también suele ser en zonas muy marginadas, ¿no? En las que hay poca comunicación o que sucede en ciudades y se culmina en,
en lugares fuera, ¿no? Donde se pide poca ayuda o no llega nunca nadie, ¿no? A pedir ayuda. Eso, Ujú. es donde están muy aisladas las redes sociales, las redes de apoyo para las mujeres. Es más bien por allí. Mm. Hay, además de los encabezados que ya vimos, ¿no? Hay muchísimos otros de, por ejemplo, de, bueno, como los del asesinato, ¿no? La mataron porque no pidió ayuda, ¿no? Es decir, encima se tiene que explicar, ¿no? O sea, además la víctima tiene que justificar por qué no hizo algo, o por qué dejó de hacer algo, o por qué hizo otra cosa. Cuando es como, pues porque los hombres no lo hacen tampoco, ¿no? No tendría por qué estar explicando esto, ¿no? E incluso se ven casos en los que llegan, hacen la denuncia, con todo lo que eso implica, ¿no? Reportar, vivir, hacer, someterse a exámenes médicos, psicológicos, etcétera. Y que todavía sea cuestionada, ¿no? Y que no se le crea, que se dude, que se le castigue, que se le dé algún tipo de reprimenda por haber puesto la denuncia, ¿no? Pues si ahora haces una denuncia, pues entonces te haces cargo, ¿no? Y vienes y con los recursos que tengas, ¿no? Todo ello. Y bueno, esta imagen de la izquierda la puse porque, bueno, generalmente los agresores son parejas, como ya vimos, o personas muy, muy cercanas a las víctimas, ¿no? En este caso, ¿qué hay ahí? Pues seguramente antes de esto, de un asesinato, de un feminicidio, pues hubo los tipos de violencia que ya vimos, ¿no? O muy sutiles como los que comentamos, o muy explícitos, ¿no? Y eso obviamente da soporte. Y no es que uno como una persona, como mujer, que haya tenido que saber parar, o cuándo salir, o cuándo irse. Es que no debió nunca de llegar a esa parte. ¿Qué es entonces un feminicidio? Pues es el asesinato de una mujer en manos de un hombre por machismo o misoginia, por asumir que por no tener pene, básicamente tenía que hacer o dejar de hacer algo y no lo hizo. Entonces, eh, pues entonces hay que darle una consecuencia y es por eso, que si hubiera sido un hombre comportándose de la misma manera, no hubiera pasado. El feminicidio suele ser acompañado por un conjunto de acciones de extrema violencia y contenido deshumanizante. Es decir, antes de eso ya hubo muchos otros tipos de violencia. Y no solo es violencia contra mujeres, ¿no? Como veíamos que el rango de edad es de 19 a 40 años, o sea, vemos niñas, ¿no? Abusadas, al menos aquí en México es muy común, desafortunadamente, salen noticias de primero que desapareció, ¿no? Y luego aparece con unos signos de violencia increíbles, totalmente deshumanizante, y era un niño, ¿no? O sea, no tenía ni 12 años de edad, menos, ¿no? Es increíble. Representa el extremo de un continuum de terror antifemenino que incluye una amplia variedad de abusos. Y las mujeres entre los 15 y los 44 años, dice, tienen una mayor probabilidad de ser mutiladas o asesinadas por hombres que de morir de cáncer, malaria, accidentes de tráfico o una guerra incluso, ¿no? Lo que les decía. Es decir, ir, por ejemplo, a este lugar que les mencionaba de Catepec, del Estado de México, es no saber si vas a salir viva, ¿no? No saber si vas con qué te vas a encontrar. Que además de los altos índices de delincuencia que hay ahí de todo tipo, eh, como mujer tienes un triple riesgo más. Uh-huh. ¿Cómo podemos cambiar esa realidad? Aquí los quiero escuchar un poco a ustedes. ¿Qué se les ocurre que podríamos hacer para ir cambiando? Sabemos que esto es algo histórico, no es reciente, ni siquiera del siglo pasado, ¿no? Es algo que venimos arrastrando desde hace mucho. ¿Qué podemos hacer para acelerar un poco, ¿no? En nuestros contextos inmediatos este tipo de cambio de ideología, de conductas y de relaciones entre hombres y mujeres? Eh, a ver, yo pienso que lo primero que hay que plantearse es educar en coeducación. Ajá. Porque, a ver, enseñar es como el arbolito desde chiquito, ¿no? Si tú quieres o sea, partiendo de que el problema es principalmente
del hombre, lo ideal sería educar al hombre, o sea, a los niños, para que esos problemas no se lleguen a desarrollar. Y esto yo creo que se consigue eh, mm, fomentando la inteligencia emocional en los niños para que sean capaces de tanto expresar emociones, para que no se, porque muchas veces eh, un ataque de ira puede conllevar, o sea, puede venir de no saber gestionar, por ejemplo, estoy agobiado. Entonces, la inteligencia emocional es de chico, el respeto por todo el resto de personas. Eh, y cosas de ese estilo. Yo pienso que la educación desde pequeño es el principal motor de cambio. Ujú. Y ya Así es, tampoco sin duda. es como para hombres realmente. Así es. Así es porque recordemos que es el contexto, ¿no? Muchas gracias, Carmen. Que es el contexto en el que nos desenvolvemos, ¿no? No por ser mujeres nos salvamos de tener comportamientos machistas. Es cierto que no tienen el mismo desenlace, ¿no? O carga que a lo mejor que las desempeña un hombre, ¿no? Comportamientos machistas teniendo pene, básicamente, ¿no? Siendo hombre. Eh, pero sí, la parte que dices de educarnos los unos a los otros y sobre todo, ¿no? A las nuevas generaciones, que podría ser un poco más fácil, entre comillas, por el hecho de que estamos de alguna manera dándoles un mayor repertorio, ¿no? De conductas para relacionarse, a diferencia de un adulto que tendría que reaprender, o más bien aprender otras conductas, ¿no? Para relacionarse con su pareja, con sus hijas, con personas inmediatas, ¿no? Muy bien, Carmen, me gustó mucho tu respuesta. ¿Qué más? ¿Cómo podemos cambiar esa realidad? En nuestro entorno inmediato, eh, si quieren contextualizarnos un poco, ¿no? Yo vivo solo, yo vivo sola, o vivo con mi pareja, ¿y qué podemos hacer? O, no sé, cuéntenos, ¿no? ¿Qué podrían hacer ustedes desde allí? ¿Qué se les ocurre? No sé, no es que vayan ustedes a cambiar, ¿no? La realidad del mundo con esto, pero sí que podemos hacer cosas todos los días. Por ejemplo, ya están aquí, yo creo que esto es un paso importante, les interesa el tema, quieren hablar de ello, quieren saber de ello. Yo creo que eso es algo muy importante. ¿Qué más? Yo coincido totalmente con lo que ha dicho Carmen, de hecho era lo que justamente estábamos pensando y también aparte de la educación, ¿no? Desde la infancia y del colegio y demás, también hablar del tema, no tenerlo como si fuera un tabú o no, hablarlo, comunicar, ¿no? A otras personas y que sean un poco más conscientes, ¿no? De la realidad y a lo mejor yo creo que ha sido, vamos, lo que hemos hecho de las preguntas de quién casa, quién hace tal, yo creo que ese ejercicio bueno, lo deja bastante claro. ¿Eh? Sí, sí, sí. Muchas gracias, Nerea. Ya, sin duda, tenemos que fomentarlo desde nuestros círculos, pero también acercarnos a otros círculos y fomentarlo desde ahí. ¿Quién más? Lo que yo puse. Yo creo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Yo creo que es muy importante todo lo que han dicho nuestras compañeras, tanto Mónica como Carmen. Y acotando a eso, también diría que habría que incidir en identificar, ¿no? El machismo, identificar los micromachismos también. Porque a veces está tan normalizada la violencia en ciertas actitudes, comentarios, ¿no? Que a veces para algunos es difícil percibir que existe ese machismo, ¿no? Sobre todo en los micromachismos. Así es. Gracias, Andrea. Muy importante lo que dices, ¿no? Aprender a, primero nosotros, ¿no? A discriminar, a identificar, darnos cuenta, decir, esto no me parece tan bien, ¿no? No me gusta mucho cómo suena, pero ¿por qué? Pues, no sé, me suena machista porque a lo mejor se asume que yo tendría que haber hecho algo y no lo hice, yo qué sé, ¿no? O la persona de la que estamos hablando en una conversación, ¿no? Cotidiana y hacerlo visible, ¿no? Aun cuando tengamos la duda, pues preguntar, oigan, me parece que esto no suena
muy justo, ¿no? Muy coherente con lo que se tendría que pasar si fuese un hombre en esta situación, o al revés, o si fuese una mujer en esta situación, y hacerlo visible, hablar de ello. Creo que es muy importante lo que dices. Primero identificarlo y hacerlo saber, ¿no? Gracias, Andrea. ¿Alguien más? Bueno, aquí hay 3 pequeñas propuestas, ¿no? Primero, lo que ya dijeron, ¿no? Visibilizar, hablar de lo que pasa, pero también informarse, ¿no? Buscar fuentes de confianza, fieles, con respaldo, ¿no? Y divulgarlo. No hace falta solamente quedárnoslo y verlo y saber, hace falta divulgarlo. Eso aparte es muy importante, que aunque no sabemos, ¿no? A veces no dimensionamos el poder que tenemos de influencia en los demás, tanto en redes sociales como presencialmente. Nuestra influencia es mayor de lo que creemos, ¿no? Entonces, pensar qué es lo que queremos difundir, qué es lo que queremos divulgar a los demás, ¿no? Y el informarnos de ello, de lo que queremos divulgar, pues va a hacer que nos convirtamos, cada uno de ustedes, en una fuente fiable, ¿no? En la que en algún momento un amigo o un conocido pues tenga alguna duda, que pueda recurrir a mí, ¿no? A preguntar, y si no tengo la respuesta, pues venga, vamos a hacerlo juntos, vamos a buscar, convertirnos en eso, en personas que son accesibles, ¿no? Al diálogo, al debate, a la búsqueda de información, ¿vale? La otra parte es crear espacios, ¿no? Amigables, el espacio en el que estemos. Si estamos en casa, en vivienda, si estamos en el trabajo, si estamos en la calle conviviendo con los vecinos, siempre es importante fomentar entre nosotros espacios libres de violencia, ¿no? De cualquier tipo de violencia. Fomentar la equidad entre las relaciones de personas, ¿no? En la convivencia. Crear y buscar redes de apoyo, donde encuentren apoyo legal, donde se facilite apoyo psicológico, médico, donde se encuentren personas a lo mejor con una misma situación que compartir, o no, ¿no? Que a lo mejor nos reunimos porque pues nos interesa, no, tenemos otro tipo de interés, ¿no? Nos reunimos para hacer un huerto, por ejemplo, ¿no? A mí se me ocurre. Pero si fomentamos y creamos un ambiente amigable, ese grupo que se reunió inicialmente para hacer un huerto, pues se va a convertir en una red de apoyo para alguien que está viviendo, ¿no? una situación de violencia a lo mejor. ¿Por qué? Porque en ese grupo he encontrado, además de el interés que me llevó primero a ello, pues he encontrado apoyo. Yo veo que hay personas que son muy flexibles, que son muy amables, ¿no? Muy respetuosas, y me da confianza, ¿no? Yo creo que puedo ayudarme y acercar. Esas cosas yo creo que pueden salvarnos de mucho. Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. Not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. At the dawn of history, India started on her unending quest, and trackless centuries are filled with her strivings and the grandeur of her successes and her failures. Who would
and ill fortune alike, he has never lost sight of that West. We end today a period of ill fortune, and India discovers herself again. Are we brave enough and wise enough to grasp this opportunity and accept the challenge of the future? De este video que acabamos de ver, ¿qué dirían ustedes? ¿Qué piensan de él? ¿Hay alguna situación que les haya recordado algo, provocado algo? No sé, ¿quién quiere participar? ¿Qué quieren opinar de este video? No sé, lo que a mí me ha transmitido un poco. Yo la verdad es que no puedo escuchar bien. Por el sonido era casi pura música de fondo, ¿eh? No. Yo el sonido tampoco lo he podido escuchar, pero no sé, a mí lo que me ha transmitido un poco es como que ella tiene que estar en alerta, ¿no? Cada vez que ella estaba en el metro, ¿no? Había un hombre que al final pues no le pasa nada, ¿no? Pero como que siempre que se ven esas situaciones, muchas veces vas sola por la calle y estás ahí con 20 ojos, ¿no? Mirando por si acaso. Ya, exactamente, gracias. Es un video en el que se describe, de hecho se llama Así debería sentirse la libertad, ¿no? O sea, en un entorno que generalmente a las mujeres nos suele parecer muy peligroso, ¿no? Que nos despierta ese tipo de pensamientos como el que nos mencionabas, ay, no sé quién habló, perdón, hace ratito. Gracias, Nerea. De estar en un vagón sola con un hombre, a oscuras, bueno, de noche, ¿no? Ir por la calle sola, ¿no? Con un vestido corto o escotado y a oscuras y con coches pasando cerca de ti, motocicletas pasando cerca de ti, salir del trabajo y verte en una calle sola, un poco iluminada a lo mejor, subirte a un taxi, y ver a la persona en el espejo retrovisor. Son situaciones que al menos a mí, ¿no? Yo cuando lo vi sentí como muchos escalofríos y dije en qué momento le va a pasar algo a esta mujer, ¿no? De esto va el video. Pero al final vi el título y era Así debería sentirse la libertad, ¿no? Es decir, poder caminar tranquila en un andén en el que te encuentras a chicos que vienen jugando y no sentir que puedes ser atacada, que te pueden decir algo, que puedes no salir del andén. Y estamos hablando solamente de libertad de tránsito, ¿no? De libertad de caminar por espacios públicos, con tranquilidad, ¿no? A la hora que sea, con la vestimenta que lleves, con haya iluminación buena o no. Deberíamos sentirnos tranquilas, ¿no? De caminar allí. Y creo que eso es algo súper valioso, ¿no? Estos entornos son los que suelen haber, ¿no? Detrás de muchas historias que terminan en fatales, ¿no? En violencia, en feminicidio, y otras, por supuesto, que se dan en contextos como hogares, como, sí, sobre todo, ¿no? Hogares, entornos laborales, que no se ven o no parecen peligrosos y terminan siendo, ¿no? Entonces, ¿a qué la respuesta, ¿no? ¿A qué aspiramos con todo esto, ¿no? Con hablar de esto, con hacer propuestas, con visibilizar, con divulgar, pues a eso, ¿no? A que más temprano, ¿no? Que tarde las mujeres podamos sentarnos libres de caminar en la calle, como cualquier derecho humano, ¿no? De cualquier persona, de tener o de relacionarnos con una pareja sin temor, ¿no? A las consecuencias que vaya a tener por no conocer lo suficiente a la persona, por ejemplo, y sin sentir, ¿no? Que somos culpables o responsables de cómo nos relacionamos, ¿no? con las personas. ¿Alguien quiere comentar algo del video, de las propuestas que se hicieron, de qué podemos hacer, cómo podemos ir cambiando nuestros entornos? Quiero escuchar su opinión. Patricia, Cristina, ¿siguen ahí? Mayra.
Claudia, Laura, Dania, perdón, Carmen, no sé, ustedes han tenido experiencias de ese tipo, como hombres también, les ha tocado ver que una mujer, ¿no? Se cuida de ustedes como hombres o de alguna otra persona. Eh, a mí sí, ¿no? Sí, sí que me ha tocado ver escenas de ese tipo y son muy, muy desagradables. Y creo que este video habla, no sé, a mí me pareció realmente muy esclarecedor, ¿no? Es decir, no estamos pidiendo, ¿no? No, no se busca, ¿no? Una superioridad. Queremos tener lo que todo el mundo quiere tener, ¿no? Tranquilidad a la hora de relacionarte, ¿no? De no temer por tu vida cada que tienes que transportarte, que quedarte a solas con alguien que apenas estás conociendo o con alguien que ya conoces desde hace mucho tiempo, ¿no? Son situaciones tan cotidianas, tan rutinarias que a veces no dimensionamos, ¿no? El impacto que puedan tener en cada uno de acuerdo a la historia que tenemos. Pues nada, si no nos quieren comentar más, yo estaría cerrando con ello. A mí personalmente me ha impactado muchísimo el número de mujeres que fallecen a causa de violencia de género, ¿no? Allí en México y no solo en México, pues todo lo que es Sudamérica y en general, ¿no? O sea, me llama mucho la atención porque justo, no sé, veía los datos hace unos días, ¿no? De que, si no me equivoco, eran como unas 70 mujeres en España al año, más o menos, esos son los datos que suelen ser en España, y claro, en España es eso, y a mí me parecía mucho, y bueno, cuando hemos hablado de los datos que tenéis allí, bueno, que hay en México y en otros países, pues la verdad es que me ha impactado bastante. Son impresionantes, sí. Sí, realmente aquí es raro que alguien no conozca, ¿no? No haya conocido a alguien víctima de violencia eh, con un impacto importante, ¿no? Ya sea de la pérdida de su vida o que mínimamente haya terminado en el hospital, ¿no? Cuestiones de ese tipo son muy comunes, desafortunadamente. Gracias, Nerea. Bueno, si me permite, en relación a esto, Mónica, claro, siempre hay que pensar un poco en la sensibilización, o sea, las propuestas que tú has hecho ahí también anteriormente, pero yo creo que realmente hay que cambiar el contexto social y económico y político entero, ¿no? Entonces, yo creo que en España, aunque lentamente van bajando el número de asesinatos de mujeres, pero la cuestión es porque, vamos, yo creo que el 99% la persona que comete esos asesinatos o esa violencia fuerte, etcétera, acaba en los tribunales, digamos que tiene. Muy, muy pocos casos escapan de la justicia, ¿no? Pero que quizá en un contexto donde, bueno, la violencia da igual, donde hay una gran corrupción, donde, como tú has dicho, ya no es la cuestión. Yo creo que lo de la pobreza a nivel económico no sería un factor, yo creo que determinante de la violencia, sino más bien el hecho de que no hay un contexto que propicie la tranquilidad o la paz. Yo creo que a lo mejor son contextos sociales donde la vida de una persona no vale absolutamente nada. Entonces, claro, si una persona no vale nada, una persona mujer vale menos. Entonces, yo creo que tiene que ser ese contexto social, político y económico el que cambie, porque si no es bien difícil. Claro, sí, es todo lo que hay detrás, ¿no? Eso es. Mientras no se consiga allá afuera la impartición más equitativa, ¿no? De justicia, dentro, por mucho que nos esforcemos, pues a lo mejor dentro se conserva, pero afuera es muy difícil. O sea, Claro. vamos a llegar tarde o temprano a ese contexto y va a resultar totalmente aversivo, ¿no? Por mucho que nos esforcemos. Ajá. Por ejemplo, de los datos que tú has dado, de todos los asesinatos que hay diariamente, digamos que hay 20 asesinatos diarios, ¿cuántos de esos los asesinos acaban en la cárcel o ya acaban en juicio? O sea,
Es que ahí es Y donde... además esos son los datos de los que se saben. Sí, Hay sí. muchos que no se saben. Los desaparecidos, desaparecidas, sí que ya es... Sí, pero si tiene en cuenta que de 20 personas que maten diariamente, una o dos a lo mejor como mucho, acaba en juicio y no se sabe tampoco si en la cárcel, claro, es que muerte gratuita, vamos, claro. Es imposible si Sí, no sí, no hay cambia. ningún tipo de consecuencia por ello. Claro, es que si no Pagas una cambia... multa, si acaso, y ya está. Claro, hombre, aquí en España no es tampoco que sea lo ideal, pero por lo menos desde que se cambió la legislación y toda la legislación sobre agresividad sobre la mujer, desde luego ha habido menos y algo ha cambiado la situación. Ya no es solo sensibilizar o hacer anuncios y cosas de ese tipo, sino que las condiciones judiciales, económicas, y luego eso, los beneficios hacia la mujer que denuncie, etcétera. Entonces, claro, si no juntas todo ese contexto global, es difícil con concienciación cambiar cosas. Claro, claro, por mucho que nos esforcemos en pequeños espacios, en escuelas, en todos lados, es muy difícil avanzar en ese sentido. Pero sí, muchas gracias, Luis. ¿Alguien más que quiera agregar o con esto cerramos? Bueno, pues si nadie más agrega nada, yo les agradezco mucho que hayan estado aquí. Una disculpa por las fallas técnicas. Y nada, yo espero verlos en los próximos talleres en los que quiero unirme. Y por aquí nos estaremos viendo, no me despido, ¿vale?